Dios nos dice, todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos. Dios nos está hablando del don de lenguas. Dios reparte a los hombres el don de lenguas. Así como Dios es un Dios de orden, de esta misma manera, el don de lenguas, el hombre tiene que fluir en él bajo un orden. Cuando el hombre habla lenguas, tiene que haber alguien que lo interprete. Cuando el hombre habla lenguas, tiene que haber algún ser humano que tenga el don de interpretar estas lenguas que se están hablando. Dios prohíbe que aquel que Él le ha dado el don de lengua hable lengua y que su pueblo esté ajeno de lo que está pasando, de lo que se está hablando. Dios dice que tiene que haber un ser humano dentro del pueblo que discierna y hable lo que el ser humano está trayendo a través del don de lenguas. Dios es un Dios de orden. El que habla lenguas no puede hablarlas bajo desorden. Dios es un Dios de orden. Hay quienes hablan lenguas e inmediatamente, como tienen el don de interpretarlas, estos dicen lo que hablaron. O sea que Dios puede darle a algún ser humano el don de lenguas y a la vez le entrega el de interpretarlas. Esto es un don. El que habla lenguas no puede hablar lenguas a lo loco. Tiene que haber alguien que la interprete. Alguien que diga lo que se está hablando. Dios prohíbe que se hable lengua y que su pueblo se quede en el aire sin saber lo que se está hablando. Nadie puede darle este don a nadie. Este don lo da Dios, así como los otros dones. Los dones los da Dios, no el hombre. Dios nos dice, es el mismo Espíritu, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Dios decide qué don el hombre debe de tener. Hay líderes, hay ministerios que tienen el don de lenguas. Y cuando doctrinan al pueblo, critican a aquel que no habla lenguas. Y le dicen, tienes que pedirle a Dios el don de lengua. Tienes que hablar en lengua. No puedes traer la palabra vacía. Dios dice que solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Cuando Dios le da la oportunidad al hombre de trabajar en su obra, el hombre coge confianza. Esto cuando vive en la carne. Nadie está llamado a pararse en el altar del Señor y a expresarse de esta manera hacia el pueblo. Esto es carnalidad. Estamos hablando de una vivencia carnal. Estamos hablando de un espíritu
que domina al pueblo que Dios puso enfrente del hombre, diciéndole lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer en cuanto a los dones. Esto es desorden. Nadie que doctrina a un pueblo, nadie que hace milagros, nadie que tiene el don de lenguas, está llamado a pararse frente al pueblo y decirle lo que tiene que tener y lo que no. Esto lo decide el Señor, el Espíritu Santo. Dios es un Dios de orden. Cuando Dios le da al hombre un ministerio, este tiene que cuidar este ministerio con temor y temblor. ¿Por qué? Porque si no lo cuida, inmediatamente Satanás lo toma. Cuando algún ministerio se atreve a criticar a otros ministerios porque no hablan lengua, porque estos quieren escuchar una palabra y escuchar lengua, porque el hombre quiere escucharlo. Estamos hablando de un don que lo da Dios y la comunicación es de Dios con el hombre. O sea, estamos hablando de un hombre contaminado con el espíritu de Satanás. Nadie puede mandar a nadie. Dios dice que Él es el único papá. Él es el único que da y quita. Nadie puede manipular al pueblo de esta manera, tratando de meterle dones por los ojos. A Dios no le agrada esto. Dios va a demandar de todo ministerio que se ha empoderado y ha tomado el ministerio de Dios para manipular al pueblo. La palabra del Señor nos dice que Él también le dio al hombre la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Dios le dio al hombre la capacidad de discernir de dónde viene el mensaje.